Buenas, buenas, buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video en su canal Testigos de la Fe. Hoy vamos a hacer una video reacción muy rápida, muy breve, pero que nos va a dar un poco de pie para dar luz en algunos temas. Es una video respuesta dentro de otra video respuesta. Es decir, va a haber una pregunta que Santiago Alarcón le va a realizar al padre Javier Olivera Rabasi y este va a responder. La pregunta de Santi al padre es la siguiente: ¿por qué usted, padre, no es protestante o no fue protestante? Y bueno, el cura va a responder fiel a su esencia, ¿no? Aquel que sigue al padre Javier Olivera Rabasi conoce que cuando contesta, contesta tajante y bastante... Es fuerte, la respuesta es fuerte, ahora la vamos a escuchar. De esa respuesta va a haber una respuesta por parte de un hermano no católico, un protestante. Vamos a hacer algunos comentarios. ¿Cuál es la razón por la que no sería protestante? Porque me quiero salvar, porque no puedo prostituir mi inteligencia y porque sé con todo mi ser que me encuentro en la iglesia fundada por Jesucristo. Les dije que era fuerte la respuesta. Una iglesia fundada por un pastor o por un ex cura católico como fue Lutero o como por un rey como fue Enrique VIII, es una iglesia al final de cuentas humana y no divina, no es institución divina. Bueno, yo voy a presentar mi postura con respecto a lo que está diciendo este cura. Bueno, acá arranca la respuesta de lo que acaban de escuchar. Se va a venir la respuesta de nuestro queridísimo hermano protestante. Él dice que nosotros los católicos no somos cristianos, somos católicos y los cristianos son ellos. Van a ver que en el transcurso del video y al principio, con el título que ven al principio del video, vuelvan el video para atrás y fíjense que cuando arranca dice cristiano le responde a católico, ¿no? Él piensa que los cristianos originales son los cristianos protestantes y que los católicos nunca han sido cristianos. Un pequeñísimo error histórico, dado que el cristianismo histórico siempre ha sido católico y el cristianismo protestante nace en el año 1517. Un pequeño error histórico, tampoco vamos a hacer la gran... Pero está mal, ¿sí? No vamos a hacerlo grande. No hay cosa que genere más controversia, ¿no?, que leer la misma Biblia y ver cómo se contradicen muchas de las prácticas de la Iglesia Católica con lo que dice la propia palabra del Señor. Creo que cuando uno trata de acomodar lo que dice la Biblia con las tradiciones católicas, uno tiene que alegorizar la palabra del Señor, y cuando uno alegoriza se tergiversa el sentido original. ¿Se dieron cuenta de algo? Primero arranca diciendo que no hay nada más controversial que leer la Escritura y darse cuenta que como católicos hay contradicciones. En la teología católica hay contradicciones que van justamente en contra de la Biblia. No hay un sustento bíblico para las doctrinas católicas. Tendría que dar pruebas. Tendría que dar alguna que otra pruebita. Es una afirmación gratuita la que acaba de tener mi amigo. No da pruebas. No hay una contradicción. Creo que la teología católica va en armonía con la Biblia. Recuerden que no hable la Biblia de algo no quiere decir que vaya en contra de la misma Biblia. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, es un ejemplo rápido, ¿no? ¿Dónde dice que hay que orar a María? La Biblia no va en contra de la intercesión de los santos. Es más, vemos en la Biblia la intercesión de los santos. Por eso es que es parte de la teología católica. Que no haya una cita explícita no hace que esta doctrina vaya en contra. ¿Se entiende? Hay cosas que no están en la Biblia y hay cosas que son antibíblicas, ¿sí? Hay cosas que no aparecen en la Biblia y hay cosas que van en contra de la misma Biblia. Por ejemplo, si yo quiero creer en más dioses, no. ¿Por qué? Porque en la Escritura dice, creerás en un solo Dios, ¿sí? No hay dos dioses, tres dioses. La Trinidad no son tres dioses, sino que es un solo Dios. Entonces, esas cositas, ¿no? Tendría que dar una evidencia, una prueba de algo que vaya en contra de la Escritura. Después dice que no hay que alegorizar, que cuando uno alegoriza tratando de justificar las doctrinas católicas, se pierde el sentido del mensaje. Ok, vamos a hacerle caso, no vamos a alegorizar. ¿Qué hacemos si no alegorizamos el capítulo 6 de Juan? Que todos los protestantes van a estar de acuerdo en que es simplemente un mero simbolismo lo que Jesús habla en todo el capítulo 6 de Juan, que te está relatando una misa, Jesús ahí. Relata una misa. Mucha gente dice, no veo la misa católica en ninguna parte del Nuevo Testamento. Bueno, Juan capítulo 6 está enterita. La misa católica.
¿Qué pasa cuando vos alegorizás ahí? Ahí sí podés alegorizar. Alegorizar es querer dar un sentido simbólico a algo. Según acá mi hermano dice que no hay que alegorizar los textos. Si no alegorizamos, tenés que creer eso de forma literal. Tenés que creer que la Eucaristía literalmente es carne de Cristo, que el cáliz es literalmente sangre de Cristo, tal y como Jesucristo lo instituyó. Si alegorizás Mateo 26, versículo 26, ocurre exactamente lo mismo. Tomen, esto es mi cuerpo, pero vos continuamente lo estás alegorizando, le estás dando una interpretación simbólica, cuando no hay un simbolismo. Por darte el ejemplo de la Eucaristía, nada más, porque él en su video dice, cuando vos alegorizás se pierde el sentido del mensaje. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Cuando ustedes alegorizan esos textos, se pierde el verdadero significado de lo que el mensajero quiere transmitir, que es realmente la literalidad de cuando Jesús dice esto es mi cuerpo. Pero ¿quién alegoriza ahí? Él. Al ser protestante, abrazar la doctrina evangélica, dice que eso es un símbolo, cuando casualmente no encontramos la palabra simbolismo por ningún lado de los 4 evangelios que tenemos. Entonces, alegorizamos cuando nos conviene y cuando no nos conviene lo tomamos literal. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay en ellos amanecer. Si una persona no habla conforme a la palabra del Señor, no hay luz en él. Vamos a repetir esto. Quiero que escuchen bien lo que dice. Conforme a esta palabra es porque no hay en ellos amanecer. Si una persona no habla conforme a la palabra del Señor, no hay luz en él. Acá les quiero decir algo. Cuando una persona que claramente es sola escritura, dice, cito, ¿no? Uno tiene que hablar conforme a la palabra del Señor, porque los católicos no hablan conforme a la palabra del Señor. Fin de la cita. Lo que te está queriendo decir es esto. Habla conforme a mi interpretación de la palabra del Señor. Cuando uno no habla conforme a lo que yo interpreto de la palabra del Señor. Los cristianos católicos o los católicos tienen que creer en mi interpretación de la palabra del Señor. De lo que dice la palabra del Señor según yo. ¿Se entiende? Cuando alguien que abraza la sola escritura te dice, yo creo únicamente en la palabra del Señor y me baso en la palabra del Señor, está diciéndote, me baso en la interpretación que tengo de la palabra del Señor. Me baso en lo que yo puedo llegar a interpretar con mi intelecto, rechazando los dogmas, rechazando la tradición, rechazando lo que históricamente el cristianismo ha creído, rechazando lo que los padres han escrito sobre diferentes doctrinas. Rechazando todo eso, me siento, abro la Biblia e intelectualmente lo que mi mente me deja captar es lo que yo voy a interpretar y eso es palabra del Señor. Cuando alguien, reitero, cuando alguien que es sola escritura dice, crean únicamente en lo que dice la palabra del Señor, automáticamente vos tenés que decir, crean en lo que mi interpretación de la palabra del Señor dice. Siempre, hermanos, siempre es un tema de interpretación esto. Es una cuestión de interpretación. Uno tiene que hablar conforme a lo que dice la palabra del Señor. Nosotros sabemos que en el siglo XVI, por ejemplo, cuando ocurre la Reforma, los católicos, y lo hacen hasta el día de hoy, ¿no?, se basan en enseñanzas de la Biblia a la par de las tradiciones de la Iglesia Católica. O sea que No en el siglo XVI. Él da a entender acá de forma minuciosa, te tira, ¿no? Y si vos no estás rápido, capaz que se te pasó y no la agarraste. Él lo que te está diciendo es, recién en el siglo XVI, cuando estalla la Reforma, es que los católicos abrazan lo que se denomina tradición. Recién ahí, para batallar contra la Reforma, que la Reforma lo que hace es ponderar la escritura, ellos levantan la tradición. Recién en el siglo XVI y lo hacen hasta ahora. Es un error garrafal.
Porque el cristianismo histórico tradicional, o sea, el católico, siempre tuvo como pilar fundamental no solamente la escritura y el magisterio, sino también la tradición. El tripié en donde se apoya la teología católica siempre ha sido escritura, magisterio y tradición. No te va a sacar el católico de la manga solamente la tradición recién en el Concilio de Trento. No, recién en el siglo XVI, como dice este señor, no, siempre mantuvo la importancia de la tradición el cristianismo primitivo, es decir, la Iglesia católica, no recién en el siglo XVI. Es un error ahí. Basan en enseñanzas de la Biblia a la par de las tradiciones de la Iglesia Católica. O sea que para ellos lo que dice la palabra del Señor está al mismo nivel que las tradiciones de la Iglesia. Dice una vez más, de forma despectiva, ¿no? Para ellos, lo que dice la palabra del Señor está al mismo nivel que las tradiciones de la Iglesia. ¿Para ellos quiénes? ¿Para nosotros? ¿O para todo el cristianismo antes del siglo XVI? Viste que ellos te lo tiran así. No, porque ellos creen que las tradiciones están a la misma altura que la escritura. ¿Para ellos quién? Claro, para nosotros, para los que estuvieron atrás nuestro. En el siglo VIII, siglo IX, siglo XII, siglo XIII, siglo IV, siglo V, siglo VII, para todo el cristianismo antes de la reforma de Martín Lutero, las tradiciones de la Iglesia iban a la misma altura que las escrituras porque ambas son una fuente de revelación de parte de Dios, tanto las escrituras como la tradición apostólica, la tradición de la Iglesia. No es una o la otra. No existe esa falsa dicotomía, es una y la otra. Porque recordá, mi amigo, que la escritura que vos tenés es tradición escrita, pero tradición. Por eso me hace mucho ruido cuando ustedes dicen, nosotros no somos católicos porque no creemos en tradiciones de hombres. Ah, ¿y quién escribió Mateo? ¿El arcángel Miguel? ¿Quién escribió el libro de los Hebreos? ¿El arcángel Miguel? ¿Fueron ángeles los que escribieron? No fueron hombres. Ah, bueno, pero son inspirados. Pero son hombres al fin. ¿Y quién te dijo que fueron inspirados? Ah, estás poniendo en duda la inspiración de los textos. No, 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 pero tuvo que haber alguien que te dijo, estos son inspirados, estos no. Y los escribieron hombres. Son tradiciones de hombres. Creemos por fe que fueron inspirados, ¿sí? Y ustedes también lo creen por fe, que fueron inspirados por Dios, pero esa tradición ha quedado por escrita y lo conocemos hoy como Nuevo Testamento. Pero en un comienzo no andaba Jesús con una Biblia Reina Valera bajo del brazo repartiendo Biblias en las iglesias. La transmisión de la doctrina era de manera oral. La transmisión de la doctrina en el siglo I era mediante la viva voz, mediante la oralidad. Y luego eso ha sido escrito y ha ido quedando por escrito. ¿Se entiende? Pero no es una o la otra, es las escrituras y la tradición. No es una o la otra. Guarda con eso. Obviamente Martín Lutero y los reformados lo que intentaron hacer es llevarnos a que nosotros estudiemos las escrituras de cero, apartadas de todo dogma y de toda tradición de la iglesia, que uno empiece a estudiar la palabra pura de Dios. ¿Qué les acabo de decir hace 5 minutos? ¿Qué les acabo de decir? Presten atención, vamos a repetir esta parte. A que nosotros estudiemos las escrituras de cero, apartadas de todo dogma y de toda tradición de la iglesia, que uno empiece a estudiar la palabra pura de Dios y uno arranque a partir de lo que dice ella. Obviamente es por eso que nosotros, los cristianos, sostenemos las 5 solas de la Reforma: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo. ¿Se dan cuenta? Él afirma, con toda razón, que los reformadores lo que buscaban era que los cristianos, ¿no?, que adherían a su movimiento de reforma, vean la Biblia como algo que pueden abordar e interpretar a su propia manera. Eso es sola escritura, muchachos. La utopía que te pintan de la sola escritura, otra vez lo vuelvo y lo repito,
No es eso de la máxima autoridad en materia de fe y conducta, la regla infalible por la cual Dios nos ha revelado la verdad. Esa utopía no existe. Él lo que te dijo fue clarito en el video. Te lo está diciendo un cristiano protestante, uno reformado, que abraza las 5 solas. Está diciendo, los reformadores lograron ¿qué? Que nosotros, lejos de todo dogma, pudiéramos abordar la escritura y poder estudiarlas de cero, sin la interpretación de la iglesia, poniéndome de espalda lo que históricamente la iglesia ha entendido sobre estos temas, poniéndome de espalda a los padres de la iglesia, a los escritores escolásticos, poniéndome de espaldas a todo dogma que la iglesia haya querido imponer, y a partir de ahí, desde cero, y yo agarro la Biblia e empiezo a interpretar. Resultado de eso, o sea, todo eso, ponemos las 2 rayitas, igual caos. Igual caos. O sea, sola escritura es igual a libre interpretación es igual a caos. ¿Por qué? Y porque yo interpreto que tengo que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, no, yo interpreto que tengo que bautizar en el nombre de Jesús. Listo, tomate el palo y anda a abrite una iglesia. Ah, yo interpreto que las mujeres pueden ser pastoras. Ah, no, yo interpreto que las mujeres Pablo les prohibió el pastorado. Así que anda y abrite tu iglesia. Ah, no, yo interpreto que la salvación no se pierde porque el Señor dijo que no se le va. Ok, yo interpreto que la salvación sí se pierde. Listo, arma tu iglesia, anda para allá y habla. Es eso. ¿Y por qué nosotros vemos hoy por hoy en el protestantismo, por ejemplo, unicitarios, pentecostales unicitarios, que no creen que Jesús sea Dios? Por ejemplo, rechazan la Trinidad. ¿Por qué? Porque no tienen dogmas. Porque se les ha metido en la cabeza que los dogmas son malos, que los dogmas son inventos de los papas que cuando estaban aburridos decían, bueno, a ver, ¿qué puedo inventar hoy? A ver, hoy que soy papa, y bueno, voy a inventar que Jesús es Dios, manda. Vamos a sacar un decreto, muchachos, pongan ahí Jesús es Dios, lo mandamos como dogma. ¿Y qué puedo inventar? Y que María es virgen perpetua. Vamos a inventar que María es virgen perpetua. Y bueno, poné que María nunca tuvo hijos. Dale, mándalo. Pum, dogma. Y piensan que los dogmas sucedieron así. Nada más lejos que la realidad. Los dogmas, surgieron de creencias que la iglesia primitiva siempre ha creído. Y que cuando se los comienza a atacar, la iglesia tiene que definirse. Y decir, no, pará. Lo que vos estás atacando, nunca jamás nadie lo atacó. Y tenemos que declararlo solemnemente para que esto quede registrado. Pero como vos en el protestantismo ves que un dogma es algo peyorativo, algo negativo, ¿qué haces? Lo sacás. Y cuando vos sacás eso, claro, no tenés un magisterio que te diga esto sí, esto no. ¿Quién es tu magisterio? Vos mismo, papá. Vos mismo sos. Entonces te pones a inventar cosas. Soy cristiano, pero no creo que Jesús sea Dios. Soy cristiano, pero rechazo la Trinidad. Soy cristiano, pero no creo que congregarse sea obligatorio. Soy cristiano, pero no creo en el bautismo. Soy cristiano y entiendo que tengo que, no sé, cualquier disparate, como se ve hoy. ¿Por qué? Porque no tenés un punto objetivo, no tenés una referencia objetiva que te diga, bueno, este es tu norte. Entonces, como él mismo te lo está diciendo, vamos a repetirlo, mirá. Obviamente Martín Lutero y los reformados lo que intentaron, apartadas de todo dogma y de toda tradición de la iglesia, que uno empiece a estudiar la palabra pura de Dios y uno arranque a partir de lo que dice ella. Obviamente es por eso que nosotros, los cristianos, sostenemos. ¿Ves? Apartado de todo dogma, de toda tradición. Y estudiando desde cero. Ahora, cuando vos estudias desde cero, sin una iglesia docente que sea la que te transmita la doctrina real apostólica de todos los siglos, y vos rechazás eso, rechazás todo, y solamente te abocás vos y tu libro, ¿no? La Biblia ahí, un buen mate, un café, y empezás a ver qué dice la Biblia, vos te estás creyendo infalible, campeón. Vos. Cuando vos rechazás la doctrina de la iglesia, por tu propia doctrina, ¿a quién le estás otorgando infalibilidad? A vos. Y tu interpretación de la escritura, estás creyendo que es infalible. Y si me decís que no es así, me decís, no, yo no creo que mi interpretación, yo puedo estar equivocado.
Te hago una pregunta, genio. ¿Por qué querrías estar en un lugar que no sabes si estás seguro de que sea la doctrina apostólica? Si vos decís, no, pero yo puedo estar equivocado, mi interpretación puede estar equivocada. ¿Por qué quieres estar en un lugar que no sabes si estás teniendo la doctrina completa de los apóstoles, la verdadera doctrina de Jesucristo, dada a los apóstoles? ¿Por qué no buscas la verdad en vez de una opinión? En vez de decir, bueno, yo estudié y más o menos esto. Saco la conclusión y me vengo a esta iglesia porque veo que más o menos, ¿viste? No, esa no fue la idea de Jesucristo, ¿eh? No fue la idea de Jesucristo que vos tengas eso en mente. Jesucristo establece una iglesia, deja a los apóstoles, deja autoridad, deja un colegio apostólico, deja una sucesión de obispos, deja un depósito y dice y procura que ese depósito no se va a corromper. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Les enviaré el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No es una iglesia que se pueda corromper, amigo. Que hay hombres que no actuaron de manera cristiana en el catolicismo, claro que sí, como los hay en todos lados. Ahora, doctrinalmente es una iglesia que no se puede corromper. Doctrinalmente, en la transmisión del mensaje, es incorruptible el mensaje, porque es un mensaje dado por Dios, Jesucristo, el Verbo encarnado. ¿Se entiende? Creo que me estoy excediendo mucho, pero lo que pasa es que es muy grosso lo que está diciendo. Apartadas de todo dogma, y que eso, ¿qué quieres hacerlo ver? ¿Como que eso es positivo? No entiendo. ¿Está bien estudiar las escrituras apartadas de todo dogma, de toda tradición? ¿Eso está bien? Me parece que es un poco peligroso. Por eso hago este tipo de reacciones a este video en particular, porque es peligroso. Es peligroso agarrar una Biblia, abrirla y ponerse a interpretar libremente, primeramente que está condenada. Está condenado por el apóstol Pedro. La libre interpretación no va, muchachos. Y sola escritura es esa utopía que te quieren vender, pero el disfraz es sola escritura. ¿Sabes cuál es la verdadera vestimenta? La libre interpretación. Te lo está diciendo este muchacho. Cada uno, libre de todo dogma, interpreta lo que quiera. ¿No estás de acuerdo? Andá, funda tu iglesia. ¿Tampoco estás de acuerdo? Funda otra iglesia con el otro. Y eso se traduce en caos. Se traduce en lo que hoy vemos. Le mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video de su canal, Testigos de la Fe.